cuenta de esto. Te voy a invitar que abras tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, por favor. Primera de Juan 5, versículo 14 y 15, ¿sí? Si ya la tienen abierta, vamos a comenzar con esta lectura. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Te doy gracias, Padre, en este tiempo que podemos estar reunidos, en este tiempo en el que podemos tener esta comunión contigo, en este tiempo en el que tu palabra será expuesta. Y pido, Señor, que guíes mi mente, que guíes mi voz, que guíes, Señor, mi corazón, para hablar solamente conforme a tu voluntad, y que mis hermanos, Señor, puedan escuchar este mensaje, puedan recibirlo, pero así, Señor, puedan atesorarlo y guardarlo. Que este aprendizaje, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace un momento yo te comentaba, hermano, hermana, que, te estaba mandando un fuerte abrazo, un saludo, y confiando en que Dios nos ha guardado y fortalecido. Y en medio de estas adversidades y en medio de nuestras debilidades, yo sé que Dios nos acompaña a cada momento. Hemos leído Primera de Juan, y la realidad, hermanos, es que cada uno de nosotros solemos ser personas muy desconfiadas. Es decir, no hablamos con la verdad a todos. Cuando nos encontramos a alguien en la calle o al llegar a un lugar público y te encuentras con algún conocido o amigo, normalmente siempre viene esta parte del saludo, ¿no? Y surge esa pregunta cuando muchas veces nos dice: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Entonces nosotros normalmente, o la mayoría de las veces, respondemos: bien, gracias, ¿no? ¿Y tú cómo estás? Y casi siempre lo hacemos con una sonrisa. Pero la realidad es que esta pregunta la hacemos y la respondemos para cumplir con una formalidad o con un saludo. Y al responderla no somos completamente sinceros. Muchas veces esto sucede porque la persona que nos está preguntando o la persona que nos está saludando no le tenemos la suficiente confianza como para contar parte de nuestra vida privada o para dar a conocer cómo estamos en ese momento, ya que esto se trata de algo muy íntimo, de algo muy personal. Y solo cuando se logra crear un vínculo de aprecio, de empatía o amistad, esta pregunta se va a responder sinceramente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta de manera personal. No es necesario que me la respondas. Respóndetela a ti mismo, pero respóndela sinceramente. Te pregunto: ¿cómo se encuentra tu relación con Dios? En el contexto que acabamos de leer, vemos esta primera frase, la palabra confianza, confianza que tenemos en Él. Muchos de nosotros acudimos a Dios solo en momentos de dificultad, pero nota que la palabra confianza va íntimamente ligado en este texto que estamos viendo a la palabra pedir. La pregunta es: ¿qué pedirle a Dios? ¿Y será que todo lo que pedimos en realidad Él nos va a responder? La confianza que tenemos con alguien se da en la medida en cómo nos relacionamos con el otro, en la medida en cómo le vamos tratando y en cómo ese vínculo de amistad y compañerismo se va fortaleciendo. Entonces, eso nos indica que en la medida en cómo yo conozco a Dios, es la medida en que me voy a ir acercando a Él. Hay quienes no confían o se apartan de Dios porque no han fortalecido esa relación con Él. Entonces, estimados hermanos, en primer lugar, el texto nos menciona que tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo voy a conocer
a un ser todopoderoso y en realidad es Dios, este ser tan grande, este ser que va a responder a una persona como yo, a un ser humano finito. ¿En realidad Dios me va a responder? Pues sí, la realidad es que sí, Dios nos responde. Por eso, estimados hermanos, tenemos el texto bíblico, que no solo nos instruye a tener un mejor comportamiento, sino nos guía a tener una relación íntima con Dios, con el Creador del cielo y de la tierra, con tu Creador, a quien con esa confianza debemos de llamar, a quien con esa confianza debemos acudir, a quien con esa confianza, con la misma confianza con la que Jesucristo le llamó Padre. Entonces tú y yo, al considerarnos hijos de Dios, debemos de tener esa relación íntima con Él. La pregunta que te hacía en segundo lugar es, ¿Dios nos va a responder todo lo que le pidamos? La realidad es que no. Dios no va a cumplir todos los deseos que tú tengas. Observa tú la palabra que se está usando. Primero dice alguna cosa, después va a cambiar y va a decir cualquier cosa. Y al final ya no va a usar la palabra cosa, sino va a usar la palabra petición. Vamos nuevamente a leer el texto para que lo entendamos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, en segundo lugar, que pidamos, sabemos que tenemos, y ahí es donde cambia, las peticiones que le hayamos hecho. Entonces observa cómo esta palabra va a cambiar hasta ir directamente y recaer finalmente en petición. Entonces, Dios nos escucha en algo que puede resultar ser muy pequeño, hasta en situaciones que pueden ser muy complicadas. Pero lo interesante es que al final cambia estas expresiones que suelen ser muy ambivalentes por su voluntad. Es decir, lo que nosotros pedimos ya no es por lo que queremos que se haga, o como dicen en muchos espacios, en muchas iglesias, declarándole o declarando. Esta palabra se usa como para forzar a Dios a que se haga conforme a lo que tú y yo queremos. O inclusive, esta palabra hace de Dios solamente, déjame decirlo así, un objeto que el ser humano lo puede usar a su beneficio, tanto material y como él quiera, ¿no? Esta frase de decláralo. Ahora, vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22 y 23. Te voy a dar tiempo para que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22 y 23. Observa lo que dice. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y vemos entonces, estimados hermanos, que a pesar de que el pueblo pidió en este tiempo pasado, en la historia de Israel, en este caso, un rey para ser gobernados, guiados, es decir, comenzaron a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, Dios al final cumple su propósito de liberación a través de Jesucristo. Este es un pasaje, este es un tiempo muy oscuro en la vida del pueblo de Israel y en toda su historia, porque el pueblo pide que se haga su voluntad, que los gobernara un hombre, que los dirigiera el ser humano y entonces así poder ser independientes a Dios.
Fíjate, pasaron de la teocracia de Dios, es decir, del gobierno completo de Dios, sacerdotes, profetas también. Dejaron todo eso a un lado y pidieron rey, ¿sí? Es decir, pasaron de la teocracia, del gobierno de Dios, a la monarquía humana. Se alejaron de Dios, quisieron ser autónomos. Y la consecuencia de todo ello fue nuevamente esclavitud y dispersión. Fueron conquistados. Pero esto sucede para que el pueblo conozca a Cristo y haga regresar el corazón a la vida, haga regresar su corazón a la libertad, haga regresar su vida a la relación con Dios y así dejarse guiar por Él. Hoy nosotros tenemos una gran tarea, tenemos un gran reto y es aprender a confiar completamente en Dios. No solo por los acontecimientos externos que influyen en nuestra vida, sino porque es el deseo de Dios que tú y yo tengamos esa relación tan estrecha, tan íntima con Él, para conocer su voluntad. Y entonces acercarnos a Él a través de su Hijo, con esa confianza que Él mismo expresaba, Abba Padre, para pedir que siga cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Entonces, así Él nos escucha. Tal vez en algún momento te has preguntado, finalizo con esto, tal vez en algún momento te has preguntado por qué Dios no oye tu oración. ¿O por qué no ha sido respondida? ¿Por qué no se ha encontrado esa respuesta por parte de Dios? Si tú te la has pasando orando, ayunando, te has puesto de rodillas constantemente. Y podemos decir que este es solamente un aspecto de muchos otros. ¿Qué te estoy dando a entender? Muchos de nosotros pedimos que se haga aquella petición, pero lo hacemos apartados de la intimidad, de la comunión, de la relación con Dios. Entonces, tú no puedes pedirle algo a alguien sin que tú lo conozcas, sin que tú tengas esa confianza. Por eso te ponía este ejemplo. Cuando vas en la calle, saludas a alguien, ¿cómo estás? Simplemente te va a responder bien. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta correcta a ello. Y lo mismo sucede con Dios. No hay una relación estrecha, íntima, que nos haga tener una respuesta adecuada. Entonces, lo que tú tienes que hacer a partir de hoy es no acercarte a Dios por tus necesidades, sino acercarte a Dios, fíjate, para conocerle y así tener esa confianza con Él y por consecuencia obtener una respuesta clara por parte de Dios. Estimados hermanos, por mi parte es todo. Te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos para concentrarnos, que nada nos distraiga y oremos a Dios. Señor, muchas veces, como el pueblo de Israel, decidimos apartarnos de ti. Decidimos, Señor, comenzar a confiar bajo nuestras propias fuerzas. Decidimos confiar, Señor, por aspectos externos que nos rodean. Pero la historia nos ha enseñado que ninguno de nosotros puede vivir apartado de tu palabra, puede vivir apartado de tu voluntad, sino solamente, Señor, podemos vivir en comunión contigo. Y esa comunión, Señor, va a hacer que tú y yo, Padre, podamos tener en nuestras vidas una comunión sincera. Y así, Señor, mis peticiones se vuelvan sinceras delante de ti. Oro, Padre, para que de aquí en adelante, Señor, nos enseñes a ser hijos tuyos, que confíen en tu palabra, que confíen en tu voz, que aprendamos, Señor, a tener esta relación tan íntima contigo, Padre, para no esconder nada de nosotros, sino para mostrarnos sinceros delante de ti.
y así, Padre, tú puedas suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Pido todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, mis estimados hermanos, es todo por mi parte. Les mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, estimado hermano, hermana, hasta luego. Dios bendiga esta tarde, noche. Hasta luego, adiós.